Estamos en una transmisión en vivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas como parte de nuestro seminario que es Tiempo de la Planeación, Retos y Propuestas. Este seminario que se desarrolla en el año 2021 y que estamos hoy en la tercera sesión del seminario. Como lo dice el propio título del seminario de Retos y Propuestas, la primera parte, las primeras dos sesiones fue acerca de los retos y esta es sobre las propuestas, ¿no? La sesión 1 fue sobre los retos en la institucionalidad de la planeación, en la actualidad, en el momento actual. La segunda sesión fue sobre los retos en el financiamiento de la planeación y hoy nos encontramos en la tercera sesión que es propuestas para la institucionalidad del desarrollo. Mi nombre es Armando Rosales, profesor en la Universidad Nacional, consultor en el Banco Mundial y presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Me tocará ser moderador. Hoy tenemos tres invitados de superlujo. Es un panel, es un honor estar moderando este panel. Estará con nosotros el maestro Roberto Eibenschutz, el maestro Manuel Guadarrama y el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. En ese orden, los ponentes irán haciendo sus presentaciones, tendrá 15 minutos cada uno para hablarnos sobre cuáles son las propuestas para la institucional del desarrollo. Estamos en un contexto interesante. Muchos de nuestros ponentes participaron en las discusiones sobre la actual Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Algunos han participado en la elaboración de algunos de los instrumentos, pero sin embargo todavía yo creo que el camino por andar por fortalecer la institucionalidad del desarrollo y sobre todo por fortalecer y seguir fortaleciendo el campo de la planeación en México, pues es una tarea casi siempre inacabada. Entonces, en ese sentido, yo creo que tendremos una discusión muy rica en esta y veremos cuáles son las propuestas, cuál es la discusión, cómo nos lo plantean nuestros ponentes, de cómo debe ser la institucionalidad del desarrollo en la actualidad. Entonces empezaré con nuestro primer ponente, que es el maestro Roberto Eibenschutz. Es un honor, como siempre. Voy a permitirme leer su semblanza. El maestro Eibenschutz es arquitecto y maestro en urbanismo por la máxima casa de estudios. Tiene especialización en estudios urbanos en Holanda. Actualmente es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en donde es coordinador de proyectos del programa de investigación en estudios metropolitanos. Profesor en la maestría en urbanismo en la UNAM, fue director y fundador del CIAD en la UAM Xochimilco, de la carrera de planeación territorial y obviamente secretario y rector de la UAM Xochimilco, coordinador fundador del programa universitario de investigación metropolitana y vicepresidente del patronato también de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el sector público pues tiene una amplia carrera, ha sido director técnico de AURIS, director general de Centros de Población de la SAOP, director general y delegado fiduciario de FONAPO, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de la CEDUE, y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el primer gobierno electo del Distrito Federal, y ha coordinado la realización de 59 grandes proyectos, entre otros el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Ha sido asesor en la redacción de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Tiene más de 100 publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido coordinador y coautor de varios libros sobre los temas de desarrollo urbano, suelo, vivienda y planeación metropolitana, además de dirigir tesis de maestría, doctorado y ser ponente en múltiples eventos en México y en el extranjero, como el que nos reúne hoy. Entonces, maestro Eibenschutz, como siempre, bienvenido aquí a la Asociación Mexicana de Urbanistas, es su casa, ahora virtualmente, pero adelante con su ponencia y muchas gracias. Muchas gracias, Armando, muy amable. Gracias por la invitación también a la AMU. Vamos a continuar con la discusión que tuvimos hace unos meses sobre temas similares. Yo voy a tratar de tocar 5 puntos que desde mi punto de vista tienen que ver con la institucionalidad. La institucionalidad es algo a lo que nos referimos mucho como gobernanza, es decir, las condiciones que permiten que
una sociedad opere en un territorio dado. Y para esto pues, se requieren un marco jurídico, se requieren instituciones que operen las disposiciones, que realicen las cosas, y se requiere que la población esté involucrada y que se conozca este marco y se pueda convivir pacíficamente con este marco. Entonces, me voy a centrar en aquellas cosas que yo siento que nos están faltando. Lo primero sería la adecuación del marco jurídico que tenemos. Y ahí todavía pienso que a nivel constitucional tenemos pendientes. Hay un sistema de planeación, de hecho, perdón, hay 3 sistemas de planeación paralelos amparados en la legislación, y esto genera una gran confusión y problemas operativos muy graves. Creo que la simplificación y la clarificación de estos 3 sistemas, me refiero al sistema de planeación democrática, al sistema de planeación que surge de la Ley General de Asentamientos Humanos y el sistema de planeación ambiental. Voy a ir muy rápido porque hay poco tiempo. Creo que es fundamental buscar la vinculación de la planeación y de la asignación del gasto público. Estos 2 elementos corren caminos paralelos. Hay un esfuerzo muy grande para precisar los presupuestos anuales y la asignación de recursos, y hay también un esfuerzo muy grande para contar con planes de desarrollo territorial en sus distintas dimensiones en toda la República. Sin embargo, no hay vinculación entre ellos, no se conectan, y no hay ninguna garantía de que los planes urbanos o los planes territoriales sirvan para la toma de decisiones y sobre todo para la asignación de recursos. Esto es importante resolverlo. Lo mismo el tema del artículo 115 constitucional. Como todos sabemos, en este 115 constitucional se definen las atribuciones municipales, y entre ellas se les da todas las atribuciones sobre planeación a los municipios, lo cual está muy bien en principio, pero resulta que tenemos una enorme diversidad en las condiciones municipales. Lo mismo puede ser el municipio de Ecatepec o Naucalpan o Monterrey, que algunos municipios en el estado de Oaxaca, que apenas tienen unos cuantos cientos de habitantes y que muy limitados en recursos. La Constitución los ve como una sola cosa, les da funciones exclusivas, por ejemplo, el uso del suelo, y esto nos ha metido en problemas serios cuando se trata de cambios de uso del suelo, sobre todo cuando estos son promovidos por empresas inmobiliarias. Otro tema que está faltando en la Constitución es el tema metropolitano. La única mención que hay en la Constitución acerca de lo metropolitano está en el 122 constitucional, que está restringido exclusivamente a la Ciudad de México. Entonces, en la medida que la Constitución hace la excepción y habla de lo metropolitano en el 122 y no lo menciona en el resto de la Constitución, pues este es un tema que solamente tiene base constitucional para la Ciudad de México. En este mismo tema, el propio 122, en su última revisión, incorporó la decisión de que se realizara una ley de coordinación metropolitana para la zona metropolitana del Valle de México. Esta ley ha sido muy discutida, se tiene un proyecto, pero no ha sido aprobada y no es vigente. Y bueno, está todavía faltando también en este marco jurídico la
adecuación de las leyes locales, que es muy importante. Voy a pasar al siguiente punto, que es el de aclarar una serie de confusiones conceptuales que todavía tenemos y que se reflejan en nuestra operación cotidiana. Lo primero que yo identifico en este grupo de confusiones es el concepto de zona metropolitana y de conurbación. En la legislación, estos dos términos siempre aparecen juntos y se habla de lo metropolitano o conurbado, las metrópolis o conurbaciones, como si fueran semejantes, como si fueran la misma cosa. Son dos fenómenos distintos, coinciden en muchas ocasiones, pero no todas las zonas metropolitanas son conurbaciones y no todas las conurbaciones son zonas metropolitanas. Esta confusión nos lleva a hablar de 74 zonas metropolitanas en el país, lo cual a mí me parece una locura. No tenemos condiciones metropolitanas en estos 74 sitios y todo se origina en esta confusión original. También hay una confusión grande en lo que se refiere a la planeación municipal. Tenemos los programas de ordenamiento territorial municipal, pero no aparecen por ningún lado los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento de los centros de población. Nuevamente, no son la misma cosa. Hay municipios que tienen 500 o 1000 centros de población y hay municipios que tienen un solo centro de población, que toda su superficie está cubierta por un solo centro de población. Esta diferenciación es fundamental. Los problemas municipales, cuando estamos hablando de un municipio grande que tiene muchas localidades, el problema de ordenación territorial del municipio es poner la relación entre los distintos centros de población. Cuando estamos hablando de un solo centro de población, estamos hablando de un fenómeno estrictamente urbano, con características muy distintas. Y esta diferenciación no está establecida y no está tampoco en las metodologías que se han aprobado. También hay una confusión entre la concepción de lo que es un plan y lo que es un programa. Esto surge desde la legislación federal y también nos causa muchos problemas operativos. También confundimos lo que es una consulta con lo que es un proceso de participación y son cosas radicalmente distintas. Cuando consultamos algo es para verificar, para avalar algo que ya está hecho. Cuando hablamos de participación, lo que esperamos es que haya una colaboración, que los actores formen parte de un proceso. Y esto no es así con la consulta. Y finalmente está esta visión de confundir la planeación con un documento llamado plan. La planeación no se resuelve con un documento, se requiere un programa que es un proceso vivo, permanente, que implica no solamente la expresión documental de un plan, sino que implica la construcción de consensos con los actores, implica la integración, la toma de decisiones, la retroalimentación. Es un proceso complejo que tenemos que construir. El tercer punto son las adecuaciones administrativas. Creo que es importante rebasar esta visión que se tiene de la planeación territorial como un sector más de la administración. Así es como está considerado en la legislación y esto la hace totalmente inviable.
Si no se entiende la planeación territorial como una visión horizontal que cruza todos los sectores y que reconoce que el espacio es uno solo y que en ese único espacio es donde todo ocurre, pues entonces la planeación deja de tener sentido. La función principal es ordenar la participación de todos los actores en ese único territorio. Está el tema también administrativo. Ahora se ha hablado mucho de la ventanilla única. Yo creo que es un paso importante que todas las solicitudes entren por una sola ventanilla. El problema es lo que pasa detrás de la ventanilla. Si al entrar por la ventanilla después se distribuyen entre las distintas dependencias los dictámenes o las aprobaciones, pues seguimos con el monstruo burocrático y con una visión que se traslapa y que no integra. Entonces, detrás de la ventanilla tenemos que construir espacios colegiados donde los representantes de las distintas dependencias, de las distintas instancias, vean de manera integral, de manera conjunta, y que haya una discusión integrada de todos estos temas. Y pues lo mismo tiene que ver con la diferenciación de requisitos y trámites para todos estos elementos. Algo que me parece fundamental y que tenemos toda la tecnología para hacerlo es la unificación de bases de datos. Cada dependencia tiene su base de datos. Cuando hablamos de cartografía, cada quien tiene también sus mapas base y sus características propias. Y es muy fácil conectar, pero esto no se ha hecho. Los registros públicos de la propiedad manejan información distinta a los catastros. Las direcciones de desarrollo urbano manejan información cartográfica distinta a las otras dos que he mencionado. Y esto nos lleva a una realidad también muy complicada donde la información no casa, no es congruente entre sí. Insisto, técnicamente, conceptualmente es muy fácil de resolver, hay que hacerlo en la realidad. Y un tema fundamental sin el cual simplemente no es posible hablar de planeación es el tema del mercado de suelo. El mercado de suelo está totalmente libre, no estamos tomando ninguna medida que nos permita regular el mercado del suelo, que nos permita orientar. La especulación está totalmente abierta y está generando efectos terribles. Los grandes males que vemos en la ciudad, la superconcentración en unos espacios muy pequeños, edificios de 60 pisos, que contrastan con la dispersión periférica, con la atomización en las orillas de la ciudad, ambos están causados por la especulación con el suelo. Y no estamos haciendo nada para controlarlo. Cuando hablamos del aire, hay un montón de medidas para evitar la contaminación del aire. Hay normas, hay sanciones, hay controles para que el aire no se contamine. Para que el agua no se contamine y se mantenga limpia, hay también un montón de medidas y de licencias especiales y de permisos y de supervisiones y de controles para que tengamos un agua limpia. Pero para controlar el mercado del suelo no tenemos nada. Y esto está siendo un gran problema. En este ambiente hay mucho que hacer en lo que se refiere a la parte fiscal, recuperación de plusvalías, derechos de desarrollo, distribución de mejoras, impuesto a baldíos y muchas otras medidas que no estamos aplicando. Hay también para efectos de la vivienda temas que no están desarrollándose y que nos pueden ayudar a que el acceso al suelo sea menos conflictivo para la población. Medidas como la renta no solamente de vivienda, sino también renta de suelo, concesión para el uso
y el tema de cooperativas para la vivienda. Algo que yo nunca me he explicado, ojalá los compañeros pudieran comentarme algo, es la diferencia entre el valor comercial y el valor catastral. Resulta que cuando hay que pagar impuestos, pagamos al valor catastral, que es 5 o 10 veces menor que el comercial. Pero cuando nos van a expropiar nuestro terreno, queremos que nos lo paguen a valor comercial. Bueno, yo no me explico esta diferencia y creo que ahí estamos perdiendo las posibilidades para las causas comunes, para lo que es el interés público. Nos tocaste temas tabús así gigantescos, ¿eh? Va a ser Así un es, reto. así es, Armando. Lo último que Sí, es muy obvio, pero que también hay que tocar, es la participación de la sociedad. Si no tenemos una participación verdadera, constante a lo largo de la planeación, en donde la gente no solamente diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que participe, opine, aporte sus sugerencias, sus propuestas y construyamos junto con la gente los planes. Si no es así, los planes van a seguir descansando en los archiveros de los funcionarios y seguiremos haciendo muchos esfuerzos, pero con muy pocos resultados. Muchas gracias y perdón, creo que me pasé unos minutos. no, no, perfecto, no, vamos muy en tiempo. Y yo creo que pones el dedo sobre la llaga en tres temas esenciales. Primero, la cuestión del marco jurídico, ¿no? Pese a los avances que hemos tenido en el marco jurídico, seguimos teniendo ahí una disociación, digamos, en el ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento ecológico, por un lado, lo ambiental, separado totalmente del ordenamiento urbano y además todo esto separado del ordenamiento, digamos, económico, ¿no? No se ha vinculado todavía esa planeación transversal y esa transversalidad de lo que debería ser la planeación a final de cuentas, ¿no? Esa toma racional de decisiones en muchos aspectos de manera muy transversal a todos los campos, digamos, de la acción gubernamental y del Estado. Y luego a estos otros aspectos que has mencionado ya de manera muy puntual en ejemplos prácticos. Pero sin más, pasaremos con nuestro segundo ponente, Manuel Guadarrama. Armando, tenemos ¿Sí? algunos comentarios en el Ah, Facebook. ¿sí? Uno de María Eugenia. Ella dice que se necesita considerar delito penal emitir licencias de construcción en zonas sin servicios y sobre todo inundables. Y otro de Juan Antonio Vázquez, que nos manda saludos desde Campeche. Perfecto. No, muchas gracias, Daniela. Y volvemos a retomar los comentarios de Facebook para terminando nuestro segundo ponente y así los vamos retroalimentando, ¿no? Por favor, a todos los que nos acompañan en la transmisión en vivo vía Facebook, les agradecemos que pongan sus comentarios y los iremos leyendo aquí en el transcurso. También si tienen preguntas para los ponentes que tendremos al final de la sesión durante la ronda de discusión y de comentarios finales. Muchas gracias, Daniela. Seguimos ahora con nuestro segundo ponente, Manuel Guadarrama. Manuel Guadarrama es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, y maestro en políticas públicas por el King's College en Londres. Es coordinador del área de gobierno y finanzas del INCO desde 2014, miembro fundador de Bloomsbury Policy Group, dedicado a la discusión y mejora de políticas públicas. Previamente se desempeñó como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ha sido consultor independiente para la International Financial Corporation del Banco Mundial y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Fue investigador del Centro de Estudios de Derecho Público del ITAM y ha impartido cursos de Derecho Administrativo y Rendición de Cuentas. Es coautor del libro Gobierno Abierto, El Valor Social de la Información Pública, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, ha publicado diversos artículos sobre finanzas públicas, gobierno abierto, parlamento abierto y diseño institucional, y participa en diversos medios como Este País, Central Municipal, Animal Político, CNN, Expansión, La Silla Rota, y es columnista en el Sol de México. Manuel, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Armando. Muy buenas noches a todas y a todos. Un privilegio estar aquí con los panelistas, con el maestro Eyvind Schutz y con Jorge Carlos. Un gusto
de verdad compartir este panel. En esta ocasión yo voy a tratar también algunos de los temas que atentamente escuchaba al maestro, en donde justamente creo que son parte medular para desarrollar el tema de la institucionalidad en materia de planeación, en materia de desarrollo urbano. Particularmente, creo que sí hay un tema siempre en materia normativa, las leyes, mentira que siempre decimos, tenemos las leyes perfectas, ¿por qué no se implementan bien? Creo que hay bastantes fallas, mencionó el maestro que hay fallas conceptuales, inclusive que están plasmadas a nivel constitucional, y bueno, creo que hay materia de dónde cortar ahí al respecto. Voy a empezar compartiendo la pantalla para precisamente retomar algunos de los retos que se habían mencionado en el módulo previo, precisamente sobre pues, cuáles son algunas dificultades que ya están muy bien identificadas y que por lo tanto en este módulo, en este tercer módulo del seminario, podamos ver algunas de las propuestas generales y puedo adelantar que justamente tienen que ver, digamos, la principal propuesta es abordar el tema con transversalidad, como bien lo decía el maestro Evenschutz. Entonces, bueno, primero vamos a un breve recapitulación de este tema de institucionalidad de la planeación, a qué nos referimos, qué entendimiento tenemos al respecto, estos retos y las propuestas. ¿Qué implica esta institucionalización? En primer lugar, pues es esta adopción de un buen funcionamiento de nuestras instituciones. Es decir, en repetidas ocasiones, y he tenido oportunidad de dar seguimiento a los otros seminarios, se ha dicho, un factor clave sigue siendo la voluntad política, que exista esta disposición de los tomadores de decisiones, de los funcionarios públicos, aplicar aquellas disposiciones que ya están reguladas, que ya están legisladas. Y esto, pues bueno, tendría que ser justamente, como bien hace mención la palabra, tendría que ser la regla y no la excepción, y no depender precisamente de esta voluntad política, independientemente de si existe o no en este sentido. En la práctica, ¿en qué se traduce este buen funcionamiento cotidiano en materia de planeación, en materia de desarrollo urbano? En primer lugar, este reconocimiento de las necesidades y de prioridades, que también ahorita veremos más adelante. Pues siempre está el tema de los recursos públicos, siempre, no quiero sonar aquí a economista, pero los recursos siempre son limitados y hay que priorizar, ¿no? Y evidentemente tendremos que sacrificar algunas cosas para dar prioridad a otras. La identificación de los retos, que creo que pues ya vamos de gane en este tema. Delegación de trabajo, evidentemente esta transversalidad tiene que pasar por esta coordinación, por aplicación de procesos, por delegación de trabajo, y finalmente también pues todo esto tiene que tener siempre el propósito y no perder de vista esto en materia de las instituciones dedicadas a la planeación y al desarrollo, los objetivos finales o los más grandes objetivos que tienen que ver precisamente con estos conceptos jurídicos indeterminados, y aquí, perdón por la técnica jurídica, pero precisamente este tipo de conceptos que tienen justamente, pues realmente, digamos, pueden ser todo y pueden ser nada. ¿A qué nos referimos con el orden público, el interés público, derechos de la sociedad, interés general, interés social? En teoría, tendríamos que, pues estos conceptos jurídicos indeterminados que se localizan desde la Constitución hasta en lineamientos administrativos, disposiciones administrativas, tendríamos que traducirlos realmente en, pues ver justamente qué limitaciones configuran a la actuación de los sujetos, tanto públicos como privados, estas razones que se consideran valiosas para la sociedad, por qué damos por sentado que es bueno tener mejor calidad en el uso de suelo, por qué tenemos que mejorar el tema de manejo de datos, por qué tendríamos que manejar
también coordinación interinstitucional, etcétera. Y estos conceptos van a cumplir esta función de ayudarnos a ponderar precisamente cuáles tendrían que ser las prioridades. Eso, digamos, en teoría, también aplicando estos conceptos y estas metas. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Pues se generan estos retos que ya están muy bien identificados. No tenemos, en primer lugar, esta coordinación, sigue fallando la vinculación de las distintas instancias y los distintos actores. Como bien decía el maestro, no es un tema aislado, una unidad más administrativa, sino está a lo largo de toda la actuación de las autoridades. Entonces, sin esta coordinación, pues prácticamente tenemos ahí una falla y un reto para la institucionalidad. Hay límites, como decía, a la capacidad técnica que en ocasiones tienen los gobiernos, normativa, evidentemente, todo esto que también se mencionaba en relación a la armonización, a la heterogeneidad de las normas, a conflictos normativos y ya no digamos en materia de disposiciones administrativas lo que pasa. En materia presupuestal también es un reto muy importante. Sé que hay un módulo específico que aborda pues, estos retos de financiamiento, pero que sin duda están presentes porque pues, se constituyen no solamente en un reto, sino una limitante para lograr esta institucionalidad. Hay una falta de sensibilización. Se mencionó también la participación ciudadana, el involucramiento de las personas para pues realmente hacer suya esta política de planeación. Y finalmente también esta falta de voluntad política o nula acción por parte de actores clave, principalmente pues quienes están a cargo de en materia de desarrollo urbano. Ahora, ¿por qué estos retos se traducen todavía y se magnifican en materia municipal? Porque en el municipio pues están prácticamente, como lo decía el maestro también, el 115 constitucional, este artículo que pues realmente otorga una cantidad de facultades impresionantes a los municipios y que a veces sí nos surge la pregunta de si el municipio no es una institución diseñada para el fracaso. Sé que es bastante polémico decir esto, tampoco es un foro para analizar a los municipios, pero sin duda, pues este ámbito que la Constitución le da a este orden de gobierno, pues es enteramente en el ámbito de la planeación urbana. Ejemplos de esta falta de coordinación. Aquí el municipio, por ejemplo, de la zona metropolitana de Guadalajara, originalmente pues solamente Guadalajara, en donde solamente había un presidente municipal, y actualmente, y seguramente esto ya evolucionó, esto fue hace unos meses, pero pues al menos ya tenemos estos 8 municipios que están confluyendo en esta zona metropolitana. Ya, si no me recuerdo, creo que son cerca de 5 millones de personas las que están aquí viviendo. Entonces, ya la coordinación pues deja de ser, si un municipio, operar un municipio de estas dimensiones es tremendamente complicado, imaginemos los aparatos burocráticos que implica coordinar al mismo tiempo de 8 ayuntamientos, de 8 presidentes municipales, con esta cantidad de población. En una encuesta que se hizo por el IMCO, se señalaba que no todos los municipios están coordinados por distintas actividades que realizan. La planeación urbana, trámites y regulación, servicios públicos, seguridad, transporte, finanzas públicas. Y aquí, claramente, pues tampoco tendríamos que llegar al 100%. Creo que la cifra por ahí de municipios con una característica conurbada son alrededor de 400. Sin embargo, aún así, sí sorprende que, por ejemplo, en temas en donde sea un municipio totalmente metropolitano o digamos, de otro tipo de características, no esté coordinado en materia de transporte o en materia de seguridad o en materia de finanzas públicas. Entonces, pues sí vemos ahí que hay un reto importante en este sentido. La falta de capacidad técnica, esta gestión no profesionalizada, desafortunadamente, a pesar de que se tiene muy bien identificado el problema, pues este tema sigue, ¿no? Son el 37% de funcionarios que tienen un grado de preparación mayor, licenciatura o superior, y 63% de funcionarios municipales
que tienen la preparatoria o un grado escolar inferior. Entonces, esto pues sí dificulta la explotación total del capital humano que tendría que estar involucrado en materia de planeación. Otro tema cotidiano en esta falta de capacidad técnica son las gestiones no profesionalizadas y que tienen que ver con los ciclos tan cortos de los municipios. Ya vimos que desafortunadamente no hubo tan grandes cambios, al menos ahorita, con la introducción de la reelección municipal, y que básicamente pues siguen siendo la reinvención de los gobiernos cada 3 años. Vemos también estos problemas normativos a los que también se aludían. Sabemos perfectamente que la Constitución establece facultades a la Federación, que son mucho más sencillas, digamos, de administrar: nuevos estados, cambiar la residencia, acuñar moneda, impartir educación, rectoría en materia de educación, de salud, los estados, la cláusula residual. Pero ¿qué sucede precisamente con los municipios? Que, como decía nuevamente, pues sí tienen un papel todavía muy particular en este sentido. Una cosa es lo que establece la Constitución y otra lo que dicen las constituciones de los propios estados, y además la legislación secundaria también que le impone a los otros municipios. En un estudio que hizo también un académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, mapeaba que hay 17 servicios y funciones establecidos en la Constitución para los municipios. Sin embargo, al momento de bajar a nivel estatal, a nivel del orden constitucional del Estado, hay hasta 26 posibles atribuciones que imponen los estados hacia sus municipios, y esto da un total de 43 responsabilidades a los que tienen que hacer frente estos gobiernos municipales, lo cual pues prácticamente yo no conozco algún municipio que pueda solventar, al menos financieramente, esta cantidad de funciones. Un ejemplo muy sencillo: Chilpancingo tiene 17 responsabilidades contra Durango con 34 responsabilidades. Entonces llegamos a esta conclusión de, pues con esta cantidad de funciones, de responsabilidades, ni los ciudadanos ni los ayuntamientos tienen claridad sobre qué les corresponde hacer. Finanzas públicas, claramente el panorama, pues también hay una dependencia muy importante de los recursos de la Federación, una parte muy pequeña de los estados y igualmente también de los municipios. Básicamente el 90% de los recursos con los que funciona la administración municipal tienen que ver con estas aportaciones y participaciones provenientes de la Federación. Y esta dependencia, en lugar de ir disminuyendo, se ha ido incrementando en los años. Eso dará también tema para otra discusión aparte, el tema de coordinación fiscal, el pacto fiscal. Los municipios pues prácticamente también tienen bastante poco margen en materia de recursos públicos, en materia fiscal. El gasto está prácticamente comprometido, y sin el recurso público, pues cualquier promesa de una buena administración, de una buena planeación, pues simplemente queda en una mera promesa. Si no hay recursos públicos, no podemos implementar estas políticas públicas. La falta de sensibilización: 7 días que no pasa el camión de la basura, empiezan las quejas, otra vez el gobierno, y aquí la pregunta que parecería muy básica: ¿pero cuál gobierno? Por ahí hay una encuesta que hizo el INEGI en donde decía que el 50% de la población pensaba que el que no se recoja la basura es un tema responsabilidad del presidente. Entonces, tenemos todavía ahí una parte importante de sensibilización hacia la ciudadanía, relacionado con esta falta de voluntad política, que como decía, se ha mencionado como un reto importante. Si no hay voluntad política, pues entonces habría que generarla como tal. Y aquí no olvidar que los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros no están solos en esta tarea. Hay que echar mano de la sociedad civil, de la academia y en general de cualquier actor que esté involucrado en la implementación de estas políticas públicas de planeación urbana. Problemas adicionales: el crecimiento que no es compacto, que genera otros costos sociales en materia de movilidad, en materia de traslados, contaminación de aire, costos de infraestructura, pérdida de competitividad, falta de resiliencia. Es decir, pues prácticamente se genera una avalancha de problemas.
Pasando a la parte que nos ocupa directamente en este sentido, la planeación, viéndola como política pública, sin duda tiene que verse de forma transversal. Este ciclo de la política pública en donde se identifica un problema, se incorpora en la agenda pública, se formulan y analizan distintas alternativas, hay una fase de discusión, de determinación, y después de implementación y de evaluación, tiene que ser permanente para cada uno de los procesos que involucran a esta planeación. Diseño de la institucionalidad, al menos tendrían que verificarse este nivel jerárquico dentro de la normatividad que se tiene, no generar esta falta de armonía a la que ya también se hacía mención, la ubicación de competencias de los órganos con facultades de coordinación y de gestión. A veces, como decía, el municipio creo que ejemplifica este caso, pues les pedimos algo a las instituciones para lo cual no están diseñadas o no cuentan todas las funciones o facultades que tendrían que echar mano para poder desempeñar realmente una buena función. Utilizar estos mecanismos que ya están actualmente regulados en la ley, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano o el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, y finalmente también vincular esta gestión urbana con los ámbitos de gobierno. Los 3 ámbitos de gobierno están involucrados en este sentido, en materia de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, ecológico y de protección civil. Entonces, pues bueno, aquí me quedaría yo. Sin duda creo que propuestas muy puntuales y específicas para cada uno de estos temas. No, muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias. Yo creo que planteaste retos muy importantes y sin duda tendremos un poco más de tiempo para discutir acerca de las propuestas. Apuntas también no solamente hacia los consejos consultivos y hacia órganos de planeación mucho más estables y con un mayor grado de autonomía, pero también hacia órganos de control, ¿no? De control casi que hasta constitucional y de controlar a otras instancias de planeación. Se ha hablado también de la necesidad de fortalecer la certificación de los profesionales de la planeación, al hablar de que nos faltan profesionales en los municipios. Entonces, eso ya, por ejemplo, está, si bien está en la Ley General de Asentamientos Humanos actual, no se ha llevado a la práctica. En fin, propuestas yo creo que tendremos tiempo para discutirlas, pero muchas gracias, Manuel, interesantísimo. Y ahora pasamos, Daniela Olivares, se me olvidó presentarla en un principio, es urbanista y Daniela aparte será la relatora de este encuentro. Daniela, si tenemos más comentarios en Facebook, por favor. Solo uno más y es un saludo de Raúl Villalobos Salas al maestro Roberto Ibench. No, muchas gracias, Daniela. Entonces, ahora seguimos con nuestro último ponente. Es un ponente de casa, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, pero es Jorge Carlos Díaz Cuervo, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Southwestern en Texas. Es maestro en Dirección Internacional por el ITAM, maestro en Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá en España, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde obtuvo el premio Marcos Kaplan 2015 a la mejor tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM. Dentro de los cargos que ha desempeñado en la Administración Pública Federal destacan el de secretario administrativo del INAH, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, director general de Desarrollo Regional en la SEDATU. En este cargo coordinó la formulación de los planes regionales de desarrollo del norte, centro y sur-sureste, así como los planes subregionales de la frontera sur, Tierra Caliente, corredores económicos pacíficos de Baja California, y entre 2013 y 2015 coordinó el desarrollo de la metodología para la regionalización funcional de México, y también fue director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil en la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador de delegaciones en Sedesol. Entre 2006 y 2009, diputado y coordinador de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la 4ª legislatura, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y presidente de la Comisión Especial para investigar violaciones a usos de suelo y reglamento de construcciones en la entonces delegación, ahora alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
Actualmente, Jorge Carlos dirige Quibernus, es una asociación civil del programa de Grupo Salinas que detecta e impulsa liderazgos juveniles en las 32 entidades del país y es socio consultor en materia de licencias sociales, estrategias de comunicación y gestión de riesgos socioambientales en el despacho de Grupo Corporativo Consultiva. Es integrante del directorio técnico del Instituto de Planeación Democrática y Planeación Democrática y Perspectiva de la Ciudad de México y vicepresidente en Desarrollo Regional de nuestra AMU. Jorge, por favor, adelante. Muchas gracias, Armando, y me sumo al agradecimiento a Roberto y a Manuel por esta invitación que les hace la Asociación Mexicana de Urbanistas. Gracias por acompañarnos. Yo voy a tratar de ser breve. Yo creo que lo expuesto tanto por el maestro Ebenschutz como por Manuel Guadarrama coinciden, y yo estoy totalmente de acuerdo en que el marco jurídico que hoy rige la planeación en nuestro país es débil, es confuso, se contrapone entre sí, y esto lo hace en muchos sentidos irrelevante, ¿no? Y esta situación, este marco jurídico con el cual hoy contamos, pues abre la puerta a la especulación, a la corrupción y a un desorden generalizado en el uso y aprovechamiento de nuestro territorio. Y si entendemos que los dos principales activos que tiene una nación son su capital humano y su territorio, pues es verdaderamente de preocupar que tengamos un marco jurídico en estas condiciones. Es por ello que yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que son más una provocación, es una sobresimplificación que lo que busca es provocar a la audiencia a pensar en cómo deberíamos reformar nuestra Constitución para realmente darle a la planeación el espacio y la importancia que merece. Ya lo comentaban, insisto, Roberto y Manuel, hay que reformar la Constitución de México, en particular los artículos 25 y 26 que hablan de la planeación del desarrollo, el 115 constitucional, como decía Roberto Ebenschutz, que habla de las facultades y atribuciones de los municipios, entre otros artículos, pero estos tres me parecen fundamentales, para lograr al menos tres cosas. Uno, definir escalas, instrumentos, temporalidades y responsables de la planeación con mucha mayor claridad de la que hoy nos ofrecen estos artículos. Dos, crear la Agencia Nacional de Planeación, es decir, un espacio institucional de nivel nacional, autónomo, con fuerza y capacidad técnica para verdaderamente llevar a cabo procesos de planeación. Y tercero, y también lo decía Ebenschutz, vincular la asignación presupuestal a los instrumentos de planeación que surjan, insisto, de estos procesos de planeación. En la siguiente lámina, déjenme ver si puedo pasar a presentación. Aquí, insisto, esta es una sobresimplificación, pero creo que ayuda a imaginar cómo deberíamos reformar nuestra Constitución, y también nos permite darnos cuenta de lo confusa que es hoy todo el andamiaje jurídico institucional que intenta encargarse de la planeación en México. Primero, creo que debemos definir 4 escalas y no solamente 3. Desde hace mucho tiempo lo regional casi ha sido borrado, digamos, del imaginario en materia de planeación. Necesitamos la escala nacional, necesitamos la escala regional, la metropolitana o estatal y la municipal. Necesitamos temporalidades que yo me imagino que pudiera ser, en términos de la escala nacional, con una perspectiva de 24 años, es decir, de cuatro sexenios. La escala regional, tal vez de la mitad, de 12 años. La escala estatal o metropolitana puede ser de 6 años y la municipal de 3 años. Y los instrumentos, pues pueden ser, por supuesto, un plan nacional de desarrollo con perspectiva de 24 años, planes regionales de desarrollo que utilicen como medida
de análisis, los sistemas urbanos rurales, porque yo creo que es incorrecto solamente pensar en la planeación urbana, porque hay muchas cosas que suceden entre un centro de población y otro, muchas actividades económicas, muchas uso y explotación de recursos naturales, de tal manera que hay que entender a las urbes en su relación con su contexto rural. De tal manera que, desde mi punto de vista, la metodología de la lectura funcional del desarrollo y de entender la escala regional como esta interacción entre lo urbano y lo rural, me parece que sería venturoso. Y me parece que una agencia nacional de planeación debería ser la encargada de estos dos macroniveles de planeación, que nos deben de dar, desde mi punto de vista, rumbo. Deben responder, desde mi punto de vista, a por qué queremos que sucedan ciertas cosas. Es decir, en este nivel de planeación debe quedar clarísimo por qué debemos de ir hacia el uso de energías limpias y renovables, por ejemplo. Debe quedar muy claro por qué debemos de ir hacia poblaciones urbanas policéntricas. Debe quedar muy claro por qué conviene ir hacia sistemas de transporte público masivo, amigables con el medio ambiente. Debe quedar muy claro cuáles deben ser las densidades apropiadas de los asentamientos humanos. Debe quedar muy claro cuál es el uso y aprovechamiento que debemos hacer de las zonas rurales y de los recursos naturales. Es decir, en este nivel de planeación deben quedar muy claros los porqués debemos de caminar hacia cierto rumbo. Después vendría la escala de los programas federal. Yo diría que el programa del gobierno federal debe ser un programa federal, no debe ser un plan nacional de desarrollo, debe ser un programa de ese sexenio, de ese gobierno federal, y con sus correspondientes programas sectoriales de desarrollo. En ese mismo nivel deben estar los programas metropolitanos de desarrollo y los programas estatales de desarrollo. Y en este caso creo que deben de ser los congresos el Congreso de la Unión y los 32 congresos de las entidades federativas quienes autoricen y aprueban esos programas federales y estatales, con la participación de las delegaciones o de las representaciones estatales de la Agencia Nacional de Planeación. Y finalmente, pues a nivel municipal, deben derivar los programas municipales de desarrollo. Todo tiene que, obviamente, estar articulado y debe haber congruencia entre ellos. En este caso son efectivamente los ayuntamientos que tienen que aprobar estos programas municipales, junto con la asistencia técnica y validación de las delegaciones de la Agencia Nacional de Planeación. En estos dos últimos niveles, aquí sí se debe responder al qué y al cómo, ¿no? Teniendo claro el por qué, como ya lo dijimos en los instrumentos nacionales y regionales de desarrollo, aquí sí ya viene el qué hacer y cómo hacerlo para lograr esos objetivos que nos planteamos en los instrumentos de carácter nacional y regional. Como les decía, esto es una provocación, esto es una invitación a reflexionar si realmente tiene sentido seguir parchando nuestro sistema de planeación o si verdaderamente vale la pena impulsar un cambio de fondo a nivel de la Constitución General de la República para verdaderamente dotarnos de un sistema de planeación mucho más sencillo, mucho más claro, con atribuciones bien definidas, con espacios para que la técnica sea la que defina el por qué y el cómo, y dejándole, insisto, a la política pues el espacio que le corresponde, pero no podemos seguir intentando planear el desarrollo sujeto, insisto, a ánimos, voluntades y humores de carácter político, por no decir a intereses económicos del momento o de la coyuntura. Me parece que si no apuntamos hasta allá arriba, hasta la Constitución, no vamos a lograr institucionalizar
el desarrollo como lo merece nuestro país, y se nos está haciendo tarde. Se nos está haciendo tarde para verdaderamente poner orden en el uso y disfrute del territorio y de los recursos que el territorio nos ofrece, y en ese sentido de dotarnos de mejores espacios y de calidad de vida que creo que merecen todos y todas las mexicanas. Hasta aquí yo dejaría, mi querido Armando, mi presentación, y atento a cualquier duda o pregunta que se genere. No, muchas gracias, Jorge. Sin duda es provocador, y provocador en el contexto actual, porque hablamos, o sea, creo que nuestros otros dos ponentes mencionaron esa necesidad de replantear y de repensar algunos de los instrumentos, y de, sobre todo desde el marco constitucional, los instrumentos de control, el ámbito municipal, los ámbitos de coordinación metropolitana, entre muchos aspectos. Y también resulta provocador, Jorge, porque estamos en un momento en el que apenas se acaba de publicar hace poco la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el primer instrumento de largo plazo que tenemos, y que sería interesante hacer un sondeo, ya lo haremos pronto, de cuántos la conocen y quiénes la han leído en los ámbitos municipales o en el país o algo. O sea, por ahí se hizo ese instrumento que habla de los sistemas urbanos rurales, etcétera, y queremos saber quién lo conoce, ¿no? El Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de este gobierno, en el que se trataba de ponerle algunas acciones que tenía que hacer, por ejemplo, algunos órganos autónomos como el INEGI. El INEGI fue a la corte y les dijo, no, porque a mí, ¿por qué me meten un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano? A mí sáquenme. Entonces lo sacaron del programa general, entonces ya no se coordina, ¿no?, con un órgano del Estado. Entonces, sin duda los retos los tenemos. Se encuentra con nosotros, y lo agradecemos muchísimo, el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, nuestro presidente Juan Key. Juan, muchísimas gracias por incorporarte a este seminario. Acaban de terminar las presentaciones de nuestros tres ponentes. Entonces, por favor, Juan, adelante. Gracias, Armando. Bueno, pues la verdad es que yo me siento muy satisfecho, muy complacido por las intervenciones de estas tres extraordinarias personalidades que participan con tanto entusiasmo en el tema de la planeación, pero sobre todo en el tema de la institucionalidad. Este foro, como ustedes saben, lo organizamos pensando, o este seminario, en lo que fue el antecedente el año pasado, donde nuestro querido amigo Roberto Aybenchus también nos acompañó como un actor pues muy relevante de lo que fue la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Urbano a finales de los años 70 y 80 del siglo pasado. Ahí tuvimos la oportunidad de analizar cuál fue el contexto en el cual se dio ese Plan Nacional de Desarrollo Urbano y cuáles fueron los asuntos que quedaron pendientes, que no pudieron materializarse, que no cristalizaron, porque hubo varios elementos que hoy estamos tocando. El primero es que no había una visión de largo plazo en términos de la instrumentación. Probablemente sí había una visión de largo plazo en cuanto a los contenidos, en cuanto a los propósitos, pero desgraciadamente había tantos obstáculos como podemos imaginar, empezando porque en el cambio de sexenio, todas las buenas opiniones, todos los buenos elementos que se habían construido simplemente desaparecieron. Alguna vez comentaba Roberto en aquella espléndida intervención con la que nos acompañó el año pasado, decía que el gran problema en nuestro país es que hacemos las propuestas, pero luego vamos viendo en el camino cómo justificamos las modificaciones y vamos parchando todo en el camino. Regularizamos aquello que queríamos impedir que sucediera. Y eso es un viejo círculo vicioso. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar retos y propuestas. Sabemos que tenemos mucho que trabajar en el camino, pero creo que este seminario nos deja muy claras tres cosas. Un
andamiaje jurídico débil, que como bien señala nuestro amigo y vicepresidente Jorge Díaz Cuervo, es importante impulsar desde el ámbito constitucional para que la planeación como tal sea realmente institucional, con visión de largo plazo y que apoye en la construcción de los instrumentos y de las agencias responsables con solidez jurídica. Plantea Manuel algo que es fundamental en lo que en la AMU estamos queriendo trabajar o estamos ya trabajando con la formulación de un diplomado para apoyar a los funcionarios de nivel municipal y estatal que ingresan con al cargo con el ánimo de capacitar, de fortalecer el conocimiento y tener realmente funcionarios de carrera que puedan participar con conocimiento de causa y que sobre todo impulsen el desarrollo de los municipios, no solo la planeación urbana, sino que impulsen el desarrollo municipal en un contexto amplio, donde se resuelvan los problemas normativos, de diseño institucional. Pone Manuel una frase lapidaria en una de las láminas: el municipio, una institución diseñada para el fracaso. Él lo plantea como pregunta, pero creo que muchos sabemos que desgraciadamente sí parece diseñado para el fracaso y diseñado por el enemigo. Creo que eso nos debe de hacer pensar muchísimo, porque hay que rediseñar el municipio para poder rediseñar o para poder plantear una estrategia institucional de planeación y de desarrollo en lo general. Por supuesto, en las presentaciones del día de hoy surge el tema del financiamiento, que lo abordamos la vez pasada, que sin ese recurso es prácticamente imposible enfrentar el reto y hacer propuestas de una institucionalización del desarrollo y de la planeación en su conjunto. Entonces, la falta de un andamiaje jurídico sólido, robusto, la falta de medios diseñados para el financiamiento desde el ámbito constitucional y la falta de urbanistas y de gente capacitada para instrumentar y fortalecer las herramientas que ya se crearon, como los institutos de planeación municipal, y poder acometer lo que Jorge plantea como institutos de planeación metropolitano y nacional a través de esas agencias, como él las denomina. Resulta una tarea impostergable, difícil de acometer si no existe el andamiaje respectivo. La experiencia que plantea Roberto a lo largo de su vida como servidor público, como rector de una universidad de prestigio como es la UAM, es algo que no podemos desaprovechar. Creo que tiene una visión muy clara de los cómo y tiene muy claro el con qué. Creo que el aprovechamiento de lo que se ha vertido aquí es fundamental para poder acometer con éxito el reto que representa la planeación institucional de México. Yo agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradezco mucho la moderación, la forma en que ha conducido esta sección de nuestro seminario el doctor Armando Rosales, por quien tenemos una altísima estima y un altísimo reconocimiento. Creo que ha sido de primera. Ojalá y tengamos muchas visitas en el Facebook y surjan muchos elementos en el chat para poder enriquecer las conclusiones del seminario que en forma oportuna habremos de construir juntos. Gracias a todos, gracias por su participación. Enhorabuena.